Mi alma está sedienta de su Dios, mi alma está sedienta del Dios vivo. Señor, ¿cuándo tu rostro podrá ver? ¿Y cuándo he de lograr estar contigo? Como busca la tierra corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que ha resucitado entre los muertos esté con todos vosotros. El Salmo 67 nos da pie para que tengamos una idea al principio de la misa. Dice: oh Dios, cuando salías al frente de tu pueblo. Cristo resucitado es el buen pastor que está al frente de nuestro pueblo. Desde el domingo llevamos machaconamente recordando esto: el que se entregó como cordero de sacrificio en la cruz, el que se entregó voluntariamente como un cordero, el Padre lo ha sacado de entre los muertos con la fuerza del león. Por eso es nuestro pastor, cordero y pastor. Vamos a invocarle porque Él nos perdona. Tú eres el león victorioso de la tribu de Judá, Kyrie eleison. Tú eres el pastor de las ovejas, redimido con tu sangre, Christe eleison. Tú eres el camino, la verdad, tú eres la vida, Kyrie eleison. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que has restaurado la naturaleza humana por encima de su dignidad original, dirige tu mirada hacia el sacramento de tu amor inefable y conserva los dones de tu continua gracia y protección, aquellos que te has dignado renovar por el sacramento de la regeneración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan los dejó y se volvió a Jerusalén. Ellos, en cambio, continuaron y desde Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. El sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron a unos que les dijeran: hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Pablo se puso en pie y haciendo seña con la mano de que se callaran, dijo: israelitas y los que teméis a Dios, escuchad. El Dios de este pueblo, Israel, eligió a nuestros padres y multiplicó al pueblo cuando vivían como forasteros en Egipto. Los sacó de allí con brazo poderoso. Unos 40 años los cuidó en el desierto. Aniquiló 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio en herencia su territorio. Todo ello en el espacio de unos 450 años. Luego les dio jueces hasta el profeta Samuel. Después pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Lo depuso y les suscitó como rey a David, en favor del cual dio testimonio diciendo: encontré a David, hijo de Jesé, hombre conforme a mi corazón, que cumplirá todos mis preceptos. Según lo prometido, Dios sacó de su descendencia
un Salvador para Israel, Jesús. Juan predicó a todo Israel un bautismo de conversión antes de que llegara Jesús. Y cuando Juan estaba para concluir el curso de su vida, decía: «Yo no soy quien pensáis, pero mirad, viene uno detrás de mí a quien no merezco desatarle las sandalias de los pies». Palabra de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades, porque dijiste: la misericordia es un edificio eterno, más que el cielo has afianzado tu fidelidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Encontré a David mi siervo, y lo he ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso. Aleluya, aleluya, aleluya. Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán, por mi nombre crecerá su poder. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Cuando Jesús terminó de lavar los pies a sus discípulos, les dijo: en verdad os digo, el criado no es más que su amo, ni el enviado es más que el que lo envía. Puesto que sabéis esto, dichosos vosotros si lo ponéis en práctica. No lo digo por vosotros, yo sé bien a quién he elegido. Pero tiene que cumplirse la Escritura: el que compartía mi pan me ha traicionado. Os lo digo ahora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe a quien yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Palabra del Señor. Hermanos, si tenéis una palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Dios idea. Si tenéis una palabra de exhortación, aquí en la Iglesia no se viene a figurar ni a echar broncas. Si tenéis una palabra de exhortación, hablad. Qué magnífico resumen de lo que tiene que ser una homilía, una palabra de exhortación. Volved a leer el texto preciosísimo que hemos escuchado hoy. Algo fundamental para el pueblo cristiano es poner en sus manos un misal. Mirad, si queréis crecer espiritualmente, no hay mejor medio que este. Tener en todas las familias, primero la Biblia y segundo, el misal de la Iglesia. Porque en el misal están las lecturas que se proclaman cada día y las oraciones que elevamos a Dios cada jornada. Si queréis crecer espiritualmente, tened ese material a mano. No siempre tenemos mucho tiempo en el mundo de hoy, pero podemos siempre
Ir rompiendo el día en algunos momentos para decir, voy a leer una lectura, voy a leer una oración. Fijaos el texto de hoy. Los que te has dignado renovar. La oración primera dice eso. Dios se ha dignado renovarnos. ¿Cómo nos ha renovado? Con el sacramento del bautismo. Nos ha ungido por ese aceite que está ahí. Con ese aceite, el crisma, nos ha consagrado y nos revitaliza cada domingo y en nuestro caso cada día por el sacramento del altar. La renovación, la nueva vida viene por los sacramentos pascuales. Bautismo, consagración de la confirmación, revitalización diaria o al menos dominical, el primer día de la semana en cada Eucaristía. Podemos olvidarnos los textos, se proclaman y se olvidan. Si tenemos en casa un misal, por lo tanto, un propósito de esta Pascua que no son únicamente esos 50 días, ni siquiera el tríduo pascual, sino, ya hablábamos de esto preparando la Pascua, el ciclo pascual son 40 días de preparación, 3 días de celebración y 50 de expresión, que tienen que cambiar nuestra vida en el año. Un gran propósito sería leer la palabra de Dios al compás de cómo la proclama la Iglesia. Leer la palabra de Dios, imbuirnos del Espíritu con que ha sido revelada, para también poder dar una palabra de exhortación a los demás, porque donde no hay mata, hay patata, ¿eh? Nadie da lo que no tiene. Si queremos dar fruto, tenemos que tener contenidos y no palabrería. Dicho esto, el Evangelio de hoy nos invita a la exhortación, el que a vosotros, el que a vosotros acogéis, me está acogiendo a mí. Quien recibe a uno de los que yo he enviado, me recibe a mí. Portugal prepara para recibir esa semana al obispo de Roma. Portugal va a tener un momento de gracia. El Papa va a pasar por España, camino del país vecino, un país que no es como los demás, un país ibérico, parte de nuestra historia. Portugal es el hermano pequeño que tenemos ahí a veces un poco orillado, ¿eh? Portugal tiene una historia gloriosa, pero es que en el siglo XX, justamente esa semana hace 100 años, María, en un lugar precioso con un nombre árabe, Fátima, María se manifiesta con 2 palabras. Solo con 2 palabras. No hay que recordar muchas cosas del mensaje de Fátima. Oración y penitencia. Acoger esas palabras es acoger a Cristo. Recibir al Papa, el obispo de Roma, que va a recordar el mensaje, oración y penitencia. Fijaos que lo que os he dicho yo como compromiso pascual es para que oréis y para que hagáis penitencia. Esforzaos en tener un misal, en regalar un misal, para que tengáis un medio de oración, para que también hagáis penitencia. Una manera de hacer penitencia, reservar un tiempo para el Señor, privarse de otras cosas y vamos a ahorrar para comprar un buen misal con las lecturas. Regalar. Una penitencia buena es esta. Me quito, ahorro de cosas, ayuno de cosas, pero a mis amigos les voy a poner en las manos un misal. Hiciésemos esto. Las 2 palabras del centenario de Fátima serían puestas en evidencia. Oración y penitencia. Han pasado 100 años. Aquellas almas juveniles, infantiles quizás, de aquellos niños, tuvieron una experiencia única en Portugal. ¿Qué pasaría en Portugal para que 20 años después, el mundo entero se volcase hacia aquel lugar perdido, aquella cova de Iría, aquella cuevecita, cova de Iría, y un mensaje puramente evangélico, que ha pedido Cristo orar sin interrupción, que ha pedido Cristo haced penitencia, y lo oímos como el que oye llover. Lamentablemente llueve poco y hay que pedir que llueva más, pero también hay que pedir que este 13 de mayo, en el que pedimos también por la Iglesia perseguida, tantos cristianos están perseguidos, y el 13 de mayo es el día de la Iglesia, oración por la Iglesia perseguida, ya que María habló de Rusia, donde en ese momento había una gran persecución para los cristianos. Estamos en 1917, cuando iba a comenzar la revolución en Rusia. En ese momento, María
pronuncia aquellas dos palabras, oración y penitencia. Penitencia por tantos creyentes perseguidos, penitencia por tantos pecados que hay en el mundo, penitencia por nuestros propios pecados, porque el primer pecador somos nosotros y la humildad es la verdad. Y oración porque necesitamos transformarnos por el Señor. ¿Cuánto tiempo dedicamos en casa a la oración en familia? ¿Bendecimos la mesa? Nada más levantarnos, la primera idea es para dar gracias a Dios porque tenemos manos, pies, porque vemos. Damos gracias al final de la jornada y pedimos perdón por los pecados. Hermanos, esta misa se transmite por televisión para los enfermos. Los pobres y los enfermos están en ese ámbito de los que no pueden, no tienen todo. Una manera de vivir la pobreza tremenda es la enfermedad. Hay tantos ancianos que no tienen posibilidad de ir a la Eucaristía y tantos pueblos en España que no tienen cura y que este momento es un momento de gracia para los enfermos de una manera especial. También la Virgen tiene un mensaje de consuelo y de esperanza. El domingo, en esta misma basílica, el domingo, la Virgen Peregrina de Portugal vendrá a esta casa. El domingo, día 14, al día siguiente de la Virgen de Fátima, aquí en Madrid, tendremos la suerte de venerar la imagen peregrina, aquella imagen portuguesa que va recorriendo España, para que al verla recordemos oración y penitencia. Y al mirar aquella imagen, recordemos que el mensaje de María es un referente siempre a Jesús. ¿Qué ha dicho María? ¿Cuáles son las palabras de María en el Evangelio? Haced lo que mi Hijo os mande. El mandamiento de María es este: haced lo que mi Hijo os mande. Cristo ha pedido dimensión ascendente, que oremos, dimensión descendente, hagamos penitencia en favor de los pobres, los enfermos, la gente que está sola, quien nos necesita. El Papa lo va a recordar el día 13 de mayo, qué mensaje precioso. Y tendremos la imagen para que los enfermos de toda esta zona que lo pidan puedan también tener en su casa los enfermos, los ancianos solos. Porque en la Iglesia, si hay preferidos, que no debe haber preferidos, la Iglesia no se hace acepción de personas, todos estamos bautizados. Si hay preferidos, tienen que ser los pobres, los necesitados, los enfermos, los que no pueden. Bienaventurados ellos, que son vistos así por el Señor. Hermanos, estas son mis palabras de exhortación, a que hagáis también oración y que no olvidéis la penitencia. Es el mensaje de Fátima en el centenario de aquellas manifestaciones, de aquella aparición preciosa. No busquemos más que lo que dice el Evangelio. Por eso acabo como he empezado. Para rezar, utilicemos fundamentalmente la oración de la Iglesia que está en los misales. En cada casa haya una Biblia, en cada casa, en cada hogar cristiano haya un misal. Y como penitencia, esforcémonos en difundirlo. María ha dicho eso en Fátima: oración y penitencia. Ojalá muchos vayan a Fátima en este año, en coches particulares, peregrinaciones organizadas. Son apariciones autorizadas por la Iglesia, no hay que creerlas, no es obligatorio creer esto, No es obligatorio creer esto. Los católicos creemos en el credo. Pero sería pretencioso decir que aquellos lugares que la Iglesia ha reconocido como lugares donde el Espíritu Santo se manifiesta de una manera especial, sería pretencioso decir: no tiene importancia para mí. No vayamos a otros lugares no reconocidos, No frecuentemos ni difundamos cosas no reconocidas. Seamos obedientes al espíritu del Evangelio y potenciemos los lugares que aquí en España tenemos. Fíjate si desde Covadonga, gran santuario, hasta el Pilar tenemos, y en países cercanos Lourdes o Fátima. Pero es que la geografía española está llena de lugares donde el Espíritu Santo se manifiesta, donde el recuerdo de María es siempre este: haced lo que mi Hijo os diga. Vamos a ponerlo en práctica y que recordemos esta palabra, como dice la sinagoga de hoy, palabras de exhortación. Que así sea. En este tiempo de Pascua, miremos a Cristo, que es sacerdote, que es pontífice, que es mediador y que intercede por nosotros.
Respondemos, Señor, escúchanos. Señor, escúchanos. Por los ministros de tu Iglesia, para que al distribuir entre sus hermanos el pan de vida, encuentren también ellos en el pan que distribuyen su alimento y su fortaleza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todo el pueblo cristiano, para que viva, Señor, como pide la vocación a que ha sido convocada, y se esfuerce por mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, oremos. Señor, escúchanos. Por los que rigen los destinos de las naciones, para que cumplan su misión de justicia y con amor, y así haya paz y concordia entre los pueblos, roguemos al Señor. Señor, escúchanos. Por nosotros, para que podamos celebrar la Santa Resurrección con los ángeles y los santos, y que nuestros hermanos difuntos se alegren también en el reino glorioso, oremos. Señor, escúchanos. Escúchanos. Señor Padre Santo, escúchanos. Haz que no perdamos de vista la memoria de tu Hijo que nos manda a rezar y hacer penitencia. Concédenos para ello la fuerza de tu Espíritu Santo. Por Jesucristo nuestro Señor. Tú no lo desprecias, mi sacrificio, Señor, es un espíritu humillado. Orad, hermanos, para que el sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Suban hasta ti, Señor, nuestras súplicas con la ofrenda del sacrificio, para que, purificados por tu bondad, nos preparemos para el sacramento de tu inmenso amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este tiempo glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Porque Él, con la inmolación de su cuerpo en la cruz, dio pleno cumplimiento a lo que anunciaban los antiguos sacrificios, y ofreciéndose a sí mismo por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, ángeles y arcángeles, proclaman el himno de tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres, en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Proclamemos el misterio de la fe. Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos Alfonso y Natividad, que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. En el Espíritu de Cristo resucitado, daos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, en la resurrección de Jesucristo nos ha renovado para la vida eterna. Multiplica en nosotros los frutos del misterio pascual e infunde en nuestros corazones la fortaleza del alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor, el 13 de mayo, 100 años. Día que se recuerdan dos palabras, oración y penitencia. La oración por excelencia en el tiempo de Pascua es repetir aleluya. La oración por excelencia durante 50 días es repetir sistemáticamente una palabra, aleluya. No hace falta más método. Alabad a Yahvé significa alelu, alabad. Ya Yahvé, el nombre propio de Dios, alabad al Señor. Segundo, penitencia en favor de los demás, para forjarnos y para servir a los demás. La forja de cada uno en servicio del otro, penitencia. ¿Qué puedo hacer por mejorar? ¿Qué puedo hacer por crecer? El día siguiente, la Virgen de Fátima, aquí en la Basílica, tendremos la imagen que visitará las familias de los enfermos que lo pidan. Basta que llamen aquí a la Basílica por teléfono y hablen con el párroco. Enfermos son lo más importante, que se note en ese centenario, que se note ancianos, enfermos, gente sola, presos. Cuidemos de ellos, hospitales, residencias de ancianos. ¿Quién nos necesita? Allí tiene que haber un cristiano. Todo por amor a ese centenario, mirando a Portugal. Y el Papa no mira a Portugal, sino que el propio obispo de Roma irá al Portugal. Acompañémosle con la oración, que suponga una lluvia copiosa de bendiciones. Lo encomiendo especialmente a los enfermos. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. En la alegría de Cristo podéis ir en paz.